La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y me da mucho gusto saludar. Le agradezco y le aprecio muchísimo a nuestra, además, comentarista especializada, abogada, defensora de los derechos humanos, una mujer combativa, congruente, trabajadora, en fin, que ha hecho aportaciones también importantes, significativas sobre lo que tiene que ver con esta cultura que tiene que ver con la equidad de género, esta cultura en favor de las mujeres, de la no violencia y de las grandes aportaciones que hoy por hoy pueden hacer las mujeres en la vida social y política. Hoy arrancan las campañas político-electorales y marca además una forma diferente que no habíamos visto en muchos años en la historia electoral en nuestro país. Mi querida Maricruz Ocampo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, qué milagro. Es lo que yo digo, eso es lo que yo digo. Fíjate que sí, es histórico, hoy es un día histórico en nuestro país. ¿Por qué? Porque si ves la historia de México, y vamos a contarla de 1917 para acá, ¿no? Que es la fecha de nuestra Constitución, pues hemos avanzado muchísimo, ¿no? Cuando se firma la Constitución del 17, las mujeres no teníamos derecho al voto siquiera. No éramos consideradas ciudadanas en la ciudadanía plena, ¿no? Esto ocurre hasta el 53, que se modifica la Constitución para que podamos votar, y por primera vez pudimos votar en 1955. Entonces, imagínate, ¿no? Más de 100 años de historia donde las mujeres realmente no podíamos participar políticamente. Y luego empieza esto, y en 1979 se elige a la primera gobernadora en el estado de Colima. Se elige a la primera gobernadora y a partir del 79 hasta el 2018 habíamos tenido menos de 10 gobernadoras en total en toda la historia de México. Y de repente empezaron a llegar más mujeres, y todo gracias al tema de la paridad. Sí. La verdad es que esa reforma constitucional en materia de paridad en todo ha sido un parteaguas, algo que hemos luchado por muchos años en el movimiento feminista, y que además México firma y dice que lo va a hacer desde 1995 y nos tardamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, hoy por primera vez, 2 mujeres puntean las candidaturas a la presidencia de la República. Con altas posibilidades de que una mujer sea presidenta. Yo creo, bueno, honestamente creo que no, y no por despreciar al candidato de Movimiento Ciudadano, pero creo que vamos a tener presidenta y nos vamos a convertir y vamos a pasar a formar parte de este club exclusivísimo a nivel mundial de mujeres gobernando los países, porque ahorita a nivel mundial solamente 28 mujeres gobiernan. Sí, claro. De 190 y tantos países. Pero eso pone a México en la actualidad, digamos, de lo que tendría que ver con este desarrollo social. Además, ¿en favor realmente de las mujeres? Pues mira, yo creo que de alguna manera sí, porque nuestras niñas van a crecer con la idea de que las mujeres pueden llegar a ser presidentas, algo que la gran mayoría de nosotras nunca imaginó, ¿no? Que pueden ser secretarias de gobierno, que pueden ser secretarias de Estado, que pueden estar en el ejército. Hay muchas cosas que han cambiado en favor de colocar a las mujeres en los espacios que además nos han negado, eran nuestros pero no nos dejaban llegar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos en Querétaro nada más, las fórmulas al Senado todas las encabezan mujeres, entonces sí, claro, muy probablemente va a haber 2 senadoras queretanas, porque así es, ¿no? Sí. Entra en la primera fórmula, primer y segundo lugar, y la primera minoría y va a ser mujer. Sí, claro. ¿No? Entonces, el tema aquí es que creo que hemos avanzado muchísimo. Tenemos ahorita una cantidad importante de gobernadoras, incluso gobernadoras que gobiernan los estados más poblados de este país, como Delfina Gómez en el Estado de México. Sí, claro, de los más complejos. Sí. Política, electoralmente y socialmente hablando. Totalmente, ¿no? Y muy probablemente en Ciudad de México tengamos algo parecido. Pero ¿cómo se logra este cambio? No quiero ser repentino, pero hoy en este proceso electoral que se arranca de manera federal el día de hoy, hablando de estos cambios que son importantes y que también tenemos que aprender a percibirlos, que hace 3 o que hace 6 o hace 9, 10, 12 años ni siquiera nos imaginamos. Bueno, yo creo que no nos los imaginamos. La primera vez que las mujeres mexicanas piden participar políticamente fue en 1823. 1823, sí. Desde terminando el imperio de Iturbide, que se empieza a hacer la primera constitución mexicana, las mujeres piden participar, y luego se lo piden a Benito Juárez y no se da, y luego se lo piden a Carranza y no se da. Entonces no es una lucha de ahorita, es una lucha de más de 100 años, ¿no? Casi 200 años. 200 años exactos, ¿no? Desde 1823. Sí, claro. Entonces,
no pareciera que es algo que se nos acaba de ocurrir, pero la realidad es que lo hemos venido peleando desde hace mucho. El tema de la paridad, por ejemplo, inicia en los años 2000 más o menos, un poco antes, cuando le sugieren a los partidos políticos que de su buena voluntad nominen 30% de un género y 70% del otro. Y nos hicieron lo que el viento a Juárez, ¿no? Sí, O sea, sí, no. sí, sí. Luego tuvimos, cuando se vuelve obligatorio en la LEGIPE, y después tuvimos la manera de darle la vuelta, como fue el caso de las Juanitas, que tú te acuerdas Claro, mucho de eso, perfectamente bien. donde las mujeres llegaban porque las candidaturas eran obligatorias para mujeres, pero le cedían los lugares a los suplentes hombres, ¿no? Sí, claro. Entonces, ha sido un De tener que manera estar... vergonzosa, además. Y además todos los partidos... Todos los partidos excepto el PAN. Así es. O sea, eso es también muy interesante. Pero la otra cosa también es que entonces cada vez que ha habido que encontramos estas ratoneras por las que se quieren escapar, pues lo que nosotros hemos estado haciendo es estar tapando estos lugares o estos espacios para que se escapen y nos dejen fuera. Claro, ¿no? sí, sí, claro. Querétaro tiene una historia muy interesante. En 2015, la legislatura anterior, la de 2012 a 2015, eran 2 mujeres, Betty Marmolejo y Eunice Arias, nada más. Sí. Con el tema de la paridad en la siguiente elección en 2015 y a partir de ahí hacia acá, todas las legislaturas queretanas han sido paritarias, ya sea 13 hombres o 12 mujeres Sí, o una 13 presencia. mujeres y 12 Sí, hombres. sí, una presencia importante, significativa de Claro, las mujeres. entonces eso habla mucho de dónde estamos. Ahora yo te quiero preguntar, te quiero hacer el comentario en dos aspectos. Uno, desde la perspectiva de las mujeres candidatas y la construcción de la narrativa y del discurso, que también tendría que ver en función justamente de esta propuesta de la paridad de género, por ejemplo. Y la otra, si realmente la sociedad queretana, la sociedad mexicana, está preparada para que se pueda incorporar en la narrativa, en el discurso, también el concepto, la idea de la equidad de género. Fíjate que yo creo que sí, hay varias cosas que tenemos que ver. Ahorita tenemos una cosa que le llamamos paridad de jure, una paridad jurídica, ¿no? ¿A dónde vamos? Hacia una paridad sustantiva, donde las mujeres que llegan realmente tengan el poder Sí. de gobernar, claro. de decidir, ¿no? Sí, ¿Y claro. por qué? Porque ahorita, por ejemplo, las juntas de coordinación política en nuestro estado y a nivel federal están dominadas por los hombres y son donde se toman las decisiones. Esa oficina de la que luego salen de que se hicieron acuerdos en lo oscurito es esa, Sí, ¿no? sí. La Junta de Coordinación Política. Entonces ahí tenemos un tema. Las mujeres debemos ser incluidas ahí también. El otro tema que tenemos es que muchas mujeres han construido sus carreras alrededor de trabajar o ser apoyadas por hombres. Ven estos famosos padrinazgos, ¿no? Entonces, y bueno, incluso ha habido acusaciones como estas muy terribles que hizo el presidente de la República de que, por ejemplo, Xóchitl Gálvez es manejada por hombres. Bueno, yo creo que no nada más ella. También pienso que Claudia Sheinbaum está generando su candidatura a la sombra de un hombre, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que tendremos que tema cambiar. muy importante, ¿Qué tanta libertad Es un realmente tema. tienen? Sí, claro. ¿Qué tanto libertad realmente tienen? ¿no? Sí, claro. Entonces, o se va a quedar él gobernando por atrás, o nos O ellas no tienen o la ellas- capacidad suficiente para tomar sus propias ¿y decisiones. cuánto va a ocurrir? O sea, ¿cuánto la van a aceptar a cualquiera de las dos estos hombres que están acostumbrados a detentar el poder, ¿no? Eso creo que va a ser muy interesante, lo veremos. Pero por lo pronto que lleguen es bastante importante. Ahora, creo que desde el movimiento feminista pues sí tenemos que congratularnos porque esto ha sido una lucha de muchos años, de las mujeres feministas, sobre todo el movimiento amplio también, pero el movimiento feminista, para que se nos vea ahí, para que se toquen temas de importancia. Y lo hemos visto incluso en los últimos años con la llegada de una presidenta de la Corte, Sí, ¿no? sí, sí. También lo hemos visto con las sentencias anteriores a la llegada de la ministra Piña, donde, por ejemplo, se trató el tema del matrimonio incausado, donde se trató el tema del matrimonio igualitario, etcétera, otras Sí, cosas, sí, ¿no? claro. Y además ahorita tenemos muchas mujeres en puestos muy importantes. Secretaria de Gobierno, presidenta del Banco de México, por supuesto la ministra, ¿no? Presidenta de la Corte. Hemos tenido presidentas de las mesas directivas. Secretaria de Gobernación. ¿No? Entonces creo que eso pues habla también de que sí estamos preparados. No todos. Ajá. No todos, No porque todos, unos más, unos habrá menos. unos que les cueste su huesito colorado de machismo, les duele, ¿no? Pero nosotros en los medios hacemos la pregunta cajonera de decir, oiga, ¿usted cree que México realmente está preparado para que una mujer lo gobierne? Yo creo que sí. Y estamos realmente preparados como mexicanos para poder entender lo que eso significa en esta gran responsabilidad, Maricruz Ocampo. Utilizando el lenguaje incluyente, tal vez los mexicanos no, pero las mexicanas sí. Ok, bueno. Ok, entonces, ¿a qué me refiero? Creo que sí. Y además hemos demostrado
hemos demostrado. Lo que necesitamos ahora es realmente tener la libertad de poder participar, estar en las juntas de coordinación política, ocupar secretarías que que tradicionalmente se le han dado a los hombres, como puede ser finanzas, las secretarías con más presupuesto. Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Sí, O sea, claro. en Querétaro tenemos una secretaria. En Corregidora. ¿no? En Entonces, Corregidora, por cierto. y si tú ves otros países, hay muchas mujeres trabajando como capitanas, directoras de seguridad pública. Pero por eso insistía yo en la primera parte de la pregunta, de decir, ¿las candidatas realmente están preparadas para poder utilizar un lenguaje incluyente, un lenguaje que hable y que refiera la paridad de género? Yo estoy revisando las propuestas de varios, ¿no? Que arrancan el día de hoy. No leo nada, ¿eh? No leo nada. Mira, del tema de la paridad de género. Creo que hay una confusión, sobre todo con las candidatas, y voy a referirme a ellas porque también tenemos que ser críticas. El feminismo es crítico y autocrítico. Y una de las cosas que decimos es, si no han comprendido que esos lugares a los que pueden aspirar son resultado de una lucha de miles de mujeres, entonces no han comprendido nada. Correcto. Okay. Porque las mujeres que creen que llegan solas, pues están muy equivocadas. Si no hubiese habido este impulso, por ejemplo, al tema de paridad, a la tipificación de la violencia política por razones de género, etcétera, muchas de ellas no estarían ahí. Porque la realidad es que no nos están dando los espacios porque quieren, nos los están dando porque no les queda de otra, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que verlo. Me parece muy importante que los proyectos que se presenten y se planteen dejen de ser asistencialistas. Dejen de ver a las mujeres como pobrecitas, vamos a darles 750 pesos mensuales que no te van a durar 7 subidas, ¿no? al camión. Sí. Pero donde los proyectos tienen que ser proyectos que cambien la condición y posición de las mujeres en nuestra sociedad. Y ellas, en este enorme privilegio que tienen de poder llegar a puestos de toma de decisión, tienen una mayor responsabilidad que cualquiera de nosotras. Y esto lo vamos a asumir socialmente. Se los vamos a exigir. Los partidos políticos, por ejemplo, sus mismas plataformas para poder proyectar a estas personas. Mira, yo creo que lo tienen que hacer, pero lo que sí creo que hay un movimiento en este país que pone a todo el mundo de cabeza y es el movimiento feminista. Entonces, de que se les va a exigir, se les va a exigir. Y vamos a estar muy pendientes de que realmente incorporen estas demandas en sus plataformas. Sí tengo que decir algo. Que sea mujer no garantiza la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es un tema importante. Okay. O al revés, que sea hombre no quiere decir que va a ser adversario y enemigo de la paridad de género. Exactamente, ¿no? Tal vez tenemos grandes aliados, tenemos gente que ha hecho, que tiene muy buenas ideas, buenas propuestas, y que no, o sea, no por el hecho de ser hombre vamos a decir, ay, no, tú porque lo estás haciendo, claro, ¿no? Claro. Este es un trabajo, yo suscribo un feminismo que considera que feminista es toda persona que cree en la igualdad y total humanidad de mujeres y hombres. Total. Con las mismas posibilidades. Con las mismas posibilidades de crecer, con las mismas posibilidades de desarrollarse, en espacios libres de violencia, con la posibilidad de ser felices. Y nunca sometida a nadie, ni un hombre a una mujer, ni una mujer a un hombre. ¿Tú crees que las candidatas, los candidatos, les candidates tendrían que utilizar lenguaje inclusivo? Pues mira, por ley lo tienen que hacer, está en la Constitución, ¿no? Creo que ha habido una gran confusión en lo que eso significa. A ver. Porque, bueno, Vicente Fox en el año 2000, eso te acuerdas que decía chiquillos y chiquillas, y todo el mundo se quedó con esa idea que así es, ¿no? Sí. El lenguaje que incluye no necesariamente es ese. El lenguaje que incluye tiene cosas muy sutiles, como en lugar de decir el director, hablar de la dirección. Okay, ¿no? Entonces puede ser cualquier persona. Sí, correcto. Ahora que pasó el tema con la renovación de la rectoría, hablaban del rector, el rector. Y es la segunda vez que tenemos rectoras o los candidatos. Entonces tú puedes decir y los candidatos, no te quita nada. Hay gente que a mí me ha dicho, no, pero es que es una pérdida de tiempo. A ver, cuando íbamos al circo, ¿te acuerdas hace muchos años que decían damas y caballeros, niños y niñas? Y nadie se paraba de pestañas, ¿no? Entonces el lenguaje que incluye también nombra a quien nunca ha sido incluido o incluida o incluide, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo me refiero, por ejemplo, a una presidenta, porque insisten mucho en decir, es que va a ser la presidente, a ver, ¿no? La presidenta, claro, porque esa letra hace la diferencia en la percepción de quien gobierna. Y si no te cuesta trabajo decir sirvienta, ¿por qué te cuesta trabajo decir presidenta? Sí, claro.
Sí, claro, sí, por supuesto. Me quedé pensando solamente en lo que puede ser esta dimensión, incluso en el discurso de quienes aspiran a representar y a ganarse el consentimiento de las y los de los ciudadanos. De la ciudadanía. De la ciudadanía, correcto, qué bueno, de la ciudadanía en este proceso también importante. Leía en días pasados, no sé si sea una barbaridad y te lo pregunto finalmente, mi querida Maricruz Ocampo, lo que dijo el presidente de Argentina, ¿no? Javier Milei, que quería, y dije, ahora que esté Maricruz le voy a preguntar, el presidente de Argentina que prohíbe además formalmente que se utilice el lenguaje, le llaman inclusivo o incluyente, incluyente, justamente en la administración pública, y dice por cuestiones de uso político, Maricruz Ocampo. Mira, yo creo que algo que tenemos que entender es que siempre que hay avances en materia de derechos humanos, de inclusión, etcétera, viene una contraola muy fuerte de quienes se resisten a permitir que otras personas ejerzan sus derechos. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia siempre, ¿no? Tuvimos en México, cuando se hace la propuesta al presidente Benito Juárez de incluir a las mujeres en la Constitución y se permitir la participación política, en esa gran reforma donde separa a la Iglesia del Estado, nos aplica la epístola de Melchor Ocampo. Así es. ¿No? Entonces, hay estos avances, pero ustedes no, ¿no? Y Simón de Beauvoir lo dice, bastará una crisis económica, social o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Y lo estamos viendo en Argentina. Argentina tiene una crisis económica grave, una crisis política grave. Están llegando estos gobernantes de ultraderecha que una de las cosas primeras que están haciendo, y no nada más ahí, es ir en contra de los derechos humanos de las mujeres. Esto es algo que hemos visto. Estados Unidos es otro ejemplo. Pero solo los de izquierda podrían ser consecuentes con este uso del lenguaje. No hay nada más parecido a un macho de derecha que un macho de izquierda. ¿Ok? O sea, eso sí tengamos. Nada más parecido a un macho de derecha que un macho de izquierda. ¿Ok? Sí, claro. Sin embargo, ha sido más progresiva en materia de derechos humanos la izquierda. Ahora, en México, el Instituto Nacional de las Mujeres lo inicia Vicente Fox y lo preside nuestra querida Patricia Espinosa. Sí. ¿Okay? Entonces, muchas de las reformas que se hicieron en favor de las mujeres se hicieron durante el panismo. Entonces, no podemos pensar que nada más la izquierda, ¿no? Que no, además no es un discurso propio. Es un discurso feminista. Sí, claro. Y lo que decimos es, del partido que tú quieras, pero adóptalo y realmente aplícalo, pero desde la convicción. 8 de la mañana con 20 minutos y luego nada más el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que vas a tener además participaciones en diferentes foros, escenarios y propuestas. Pero ¿qué debemos pensar a propósito justamente de esta celebración que nos debe llamar a la reflexión? Bueno, primero reflexionarlo, ¿no? Segundo, no considerarlo una celebración, es una conmemoración. Celebremos cuando ya nuestros derechos estén 100% garantizados, porque entonces ya podremos celebrar. Pero ahorita todavía no estamos ahí. La realidad es que muchas niñas, muchas mujeres no tienen el acceso a una educación, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a un trabajo remunerado, no tienen acceso a un trabajo con seguro social. Entonces no podemos celebrar el Día Internacional de la Mujer. Lo vamos a conmemorar. Y a mí me parece que es muy importante que todos y todas reflexionemos en cómo estamos, como en nuestro metro cuadrado, transformando los espacios para nuestras hijas, para nuestras sobrinas, para nuestras esposas. La realidad de las mujeres que además la escriben y con mayúsculas y subrayado en esta historia nacional, como tú lo haces. Maricruz Ocampo, como siempre, muchas gracias. ¿Dónde te escuchamos, dónde te seguimos? Pues aquí contigo cada 15 días, normalmente los martes, pero hoy algo nos pasó. En el Universal Querétaro los miércoles, allí está mi columna, y en TV UAC los lunes a las 8:30. Como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias también por la participación. Que tengas buen día y aquí estamos al pendiente. Muchas gracias. Saludos a la familia siempre, mi querida Maricruz Ocampo, activista, abogada, defensora de los derechos humanos en Querétaro. 8:21 de la mañana. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante.